Egunon denoi, hasiko gara eta harira joango gara. Neuke benetan ez dut olako hitzaurre luze bat emango, ez dut gauzatik esango, batez ere hemen dagoen publikoa segurazki nik baino askoz gehiago dakilako. Nik besterik gabe aurkezpena egingo dut, Eduardo Alonso Olea, nire ondoan dagona. Ez da bakarrik jakituna gaiari buruz, laguna ere, eta horregatik beti aurkezpenak askoz errezagoa dira, ez da. Bera bada historia eta geografia lizentziatua, bere tesia baita kontzertu ekonomikoari buruz izan zen, eta ez da bakarrik ikuspuntu akademiko batetik kontzertu ekonomikoa aztertu, baizik eta batez ere modu aktibo batean. Azkonkordian, elkartean parte hartu du eta askotan horretan egon da. Neuke besterik gabe hitza emango diot, nik uste dut bera da gauzak esan behar dituena. Egunon, eta eskerrik asko. Muchas gracias por la invitación, tan amable invitación, y por participar en un foro y arrancar este seminario que espero que todos confiemos que sea fructífero para todos, ¿no? Para los asistentes y también para los propios ponentes, que a veces aprendemos también en estas cuestiones. Bueno, a mí lo que me han dicho es que tengo que explicar el concepto de dónde viene y a dónde fue y cómo fue, ¿no? Hasta 1980, en que Santiago Larrazábal, con su gran ilustración, nos explicará qué pasa después, ¿no? Entonces, la idea es inicialmente explicar qué fue y qué es en cierta forma, porque hay elementos históricos del concierto que de forma un poco a veces escondida todavía siguen tiñendo el texto, los sellos actuales, ¿no? ¿Qué fue? ¿Por qué hubo concierto? Y cómo evolucionó más o menos hasta 1980. Se ha comentado mi tesis. Yo solamente llegaba hasta el año 37, tenía casi 900 páginas. Vamos a hacer un esfuerzo para resumir mucho. Por lo tanto, voy a ir un poco explicando lo más importante. Hay muchos hilos que se van a quedar en el aire, pero yo espero con esta visión general que se pueda entender más o menos esos tres elementos: qué fue, por qué y cómo. Bien, inicialmente, ¿qué fue? ¿Cómo se define? El concierto tiene varios elementos importantes en su definición. Siempre fue una disposición gubernamental, es decir, esencialmente un Real Decreto. Ley fue solamente en 1886 y hasta el año 31, de una forma un poco casual, no volvió a serlo. Es decir, era un Real Decreto, lo aprobaba el Gobierno, sin más. En este Real Decreto, el Gobierno fijaba una cantidad alzada anual, un cupo, que cada diputación vascongada, porque Navarra tenía su propio sistema, el convenio económico, vamos a concentrarnos en el concierto, abonaba al Ministerio de Hacienda en equivalencia a las recaudaciones que se suponía que podrían llegar a tener el Ministerio si se establecía aquí. Es decir, hasta 1877 tenemos un sistema foral, en lo tributario también. Cada diputación foral tiene su sistema tributario propio y la Hacienda del Estado no tiene ni idea de cuánto puede recaudar. Entonces, calculan a ojo lo que podrían llegar a recaudar, haciendo medias por habitante, kilómetro cuadrado, en comparación con provincias más o menos parecidas, y en función de ello, pues en los distintos impuestos, por eso llamados concertados, se fija esas cantidades y, por lo tanto, lógicamente, el Estado no recaudaba esos impuestos. Esa es la definición. Ahora vamos a ver cómo se llegó ahí. Hay que tener una idea bastante clara. El concierto es una solución negociada, una solución política a un problema de técnica tributaria. Hay que establecer unos impuestos, porque la ley de 21 de julio del 76 lo decía así, pero ¿cómo lo hacemos? Pues el cómo es el concierto. Tampoco fue un diseño inteligente, es decir,
fue organizándose en la medida en que sus renovaciones hacían obligatorio esa configuración, como vamos a ver ahora. Bien, ¿por qué hubo concierto? ¿Por qué el Estado, en este caso el Ministerio de Hacienda, renunció a esas recaudaciones para que lo hicieran las diputaciones? Bueno, hay que partir de varios elementos. Uno, entre 1872 y 1876 haya sucedido la última guerra carlista, la tercera guerra carlista en el País Vasco. Es decir, estamos en una situación de inmediata posguerra. En principio, como la victoria militar había sido de los liberales, no habría ningún problema militar, para entendernos, de establecer el régimen común. Ahora bien, y aquí ya entramos en el segundo elemento. Claro, eso es como las herencias. Cuando tú te quieres quedar con el paquete, te quedas con el paquete con lo de dentro y con la caja y con el papel de regalo y con el lazo. Y entonces, el establecer el régimen común, pues era el paquete, pero el lazo era la deuda. Si tú te quedas con el paquete, te quedas con el lazo. Y las diputaciones habían ido pagando las guerras desde 1808, pagando el culto y clero desde 1845, 1850, habían ido pagando cosas que debería haber pagado el Estado y endeudándose en ello. Y se endeudaba gracias a que, como diputaciones forales, tenían unos ingresos, el tabaco, los arbitrios sobre los alcoholes, etc. Si quitaban esos recursos, se tenía que quedar el Estado con el lazo, que era la deuda. En mentalidad liberal, ahora, pues bueno, se puede repudiar o se puede establecer un impuesto del 20% o lo que sea, ¿no? Pero en la época, eso, claro, se entendía que la deuda tenía que pagarse, ¿no? Entonces, claro, cuando las diputaciones reclamaban 15 millones de pesetas de 1876 para decir, bueno, ¿te quieres quedar con el paquete? Perfecto. Oye, lazo, 15 millones de deuda. Pues eso a un ministro de Hacienda que acaba de salir de una guerra, pues no era un elemento muy, en fin, muy apetecible, ¿no? Luego, además, claro, es una guerra. Los jariyas han perdido y es una guerra dinástica. No olvidémonos de la relación entre foralidad y guerra y tal. Eso es una cosa muy discutible y muy discutida, pero en definitiva es una guerra dinástica. Entonces, el planteamiento desde el País Vasco era decir, bueno, si estableces el régimen común, puede pasar que los ciudadanos se enfaden, porque aquí tenemos un sistema fiscal dado y es posible que si miras a traer inspectores de Hacienda y tal, pues eso agite el... Claro, nosotros ahora sabemos que no hubo una cuarta guerra carlista, pero era la tercera. Entonces, bueno, la segunda en el País Vasco, pero la tercera en el conjunto del Estado, ¿no? Entonces, había el riesgo de que hubiera una cuarta o una quinta. Pues para evitar eso, como digo, son hábiles en el País Vasco al relacionar régimen especial con la paz. Y luego, por supuesto, los que negocian en Madrid y los que negocian desde el País Vasco son liberales borbónicos, no hay una negociación entre liberales y carlistas, son los mismos, ¿no? Se entienden perfectamente porque, como veremos, los unos han defendido los derechos de gobernar de los otros. Entonces, y luego hay otros elementos, como que ahora, claro, tenemos la idea del País Vasco rico, relativamente próspero, con una renta más elevada que la media, pero hay que tener en cuenta que en la época, en el siglo XIX, el País Vasco tenía fama de ser un país pequeño, poco poblado. Hay que tener en cuenta que Álava, por ejemplo, era la provincia menos poblada en 1877. Era la única provincia española que tenía menos de 100.000 habitantes. Teruel tenía más, Huesca tenía más. Entonces, claro, a la hora de pagar impuestos, pues somos pocos, ¿no? Y luego, pobre, lo pongo entre paréntesis porque, lógicamente, cuando uno tiene que pagar impuestos, siempre es pobre, ¿no? Eso no hay ninguna duda de que siempre la pobreza es general cuando hay que pagar. Entonces, era un discurso muy vinculado a la tradición foral, que era un país pobre, que no producía apenas alimentos, había que importar, por eso se justificaban las aduanas interiores hasta 1841, etc. Entonces, un poco esa idea de país pobre pues seguía funcionando en cierta forma, ¿no? Y luego todo esto se complementa con el desarrollo de un Estado constitucional desde las primeras guerras carlistas, desde 1830, 33, vamos, 39, que es un Estado constitucional, liberal, pero débil. Débil esencialmente por falta de recursos. Es un Estado poco recaudador y, por lo tanto, poco inversor, ¿no?
Para que nos hagamos una idea, simplemente nada, un par de datos. La recaudación tributaria, comparando con otros países en España, fue crónicamente inferior, ¿no? En algunos momentos subió algo más, pero sobre todo por las aduanas, no por una contribución directa, ni mucho menos, ¿no? Entonces, es un Estado no solamente poco eficiente por pobre, sino que además muy poco avanzado en materia tributaria. Sigue anclado mucho en los impuestos de producto, en los impuestos de agrarios y de propiedad urbana, y son pocos productivos. De hecho, si nos fijamos en el peso del impuesto sobre la renta en España, claro, aparte de que la renta se introduce de forma relativamente tardía, hasta los años 30 no hay un impuesto sobre la renta y tampoco es un impuesto sobre la renta, es un impuesto sobre los ricos, no sobre la renta. Hasta la reforma del 77, la renta, que era el impuesto moderno por antonomasia, no entra en la panoplia de la recaudación tributaria en España. Es decir, es un Estado, como digo, pobre, poco recaudador y, por lo tanto, poco inversor. Claro, ¿eso qué relación tiene con las diputaciones? De, bueno, si hay unas diputaciones que recaudan ellas, me pagan el cupo sin tener que invertir en recursos, en personal, en administración, en estadística, ¿y qué problema hay? Ellos van a recaudar los impuestos. Pues me pagan el cupo y ya está. Nos ahorramos la impopularidad, nos ahorramos el gasto en el... Y entonces todos salen ganando. Las provincias siguen funcionando de forma bastante parecida, el Estado cobra, se pagan los impuestos, se cubre el trámite formal del pago del impuesto y aquí nadie sale perdiendo. El concierto tampoco aparece ex novo, es decir, el concierto tiene unos antecedentes, unas normas que van no configurándolo, pero sí estableciendo una cierta forma de entendimiento que, como digo, explican bastante por qué el concierto es como es, ¿no? El primer fundamento, la ley de 25 de octubre de 1839, es una ley producto del Pacto de Vergara, del acuerdo que hay entre liberales y carlistas para acabar la Primera Guerra Carlista, de tal manera que Espartero, en este acto, se compromete a defender ante el Gobierno los fueros y luego, en la ley de 25 de octubre de 1839, esos fueros se reconocen, se respetan dentro de la unidad constitucional. A partir de aquí empezará el debate de qué es la unidad constitucional, pero bueno, se reconocen los fueros, como digo, dentro de la unidad constitucional. A partir de la reforma, de la ley de 25 de octubre del 39, hay una abolición parcial de los fueros en 1841 con Espartero, pero también hay el convenio económico, el acuerdo, la ley paccionada de 1841, de agosto de 1841. Y entonces empezamos a ver unos fenómenos un poco extraños a partir de los años 40, 50 del siglo XIX, porque hay elementos que son no estrictamente forales, pero que se van integrando en lo que se entiende como foral, identificado no tanto con el texto del fuero, como los fueros originales, históricos, de 1526 en el caso de Vizcaya, sino foral como extraño, como raro, como anómalo, como fuera de lo que es lo común, ¿no? Entonces, esa idea se percibe, por ejemplo, en este famoso mapa, publicado en muchas ocasiones en los últimos años, en lo que se ve una cierta idea de la España foral, que sería el País Vasco y Navarra, que tendría un estatus distinto, una forma de funcionar diferente frente a la España uniforme, la España colonial o la España asimilada, que serían los antiguos territorios de la Corona de Aragón. Y como digo, llega la Segunda Guerra Carlista, llega la guerra de 1872-73 a 1876. Entonces, la ley de 21 de julio siempre se tiene como ley abolitoria de los fueros, ¿no? En el sentido de que establece la obligación de pagar impuestos y de aportar hombres al ejército. Pero realmente no inciden los organismos forales, las juntas generales y las diputaciones generales siguen funcionando, ¿no?
Lo que pasa es que, claro, hace pasar por el Gobierno del Estado, competencias que antes tenían atribuidas las Juntas Generales, establecer el sistema tributario y el sistema de quintas por medio de voluntarios o por medio de cuerpos armados propios, como había pasado en la guerra de Marruecos de 1859, etc. Entonces, es el 5 de mayo de 1877, con el Real Decreto de esa fecha, en el que finalmente, después de intentar por todas las formas posibles e imposibles de ponerse de acuerdo para que las diputaciones acepten el hecho de que hay que pagar impuestos como el resto de los españoles. Otra cosa es que se diga cómo, pero que hay que pagar impuestos. Como digo, el 5 de mayo Cánovas se harta y entonces establece la eliminación de la Junta, de la Diputación Foral de Vizcaya y, por lo tanto, de las juntas. De todo el edificio foral como tal, institucional, desaparece. Y luego, en noviembre y diciembre, ocurre lo mismo con Álava y con Guipúzcoa. Pero el 13 de noviembre de 1877, como digo, con esa dificultad que tiene Hacienda de saber, bueno, vale, yo voy a recaudar, pero ¿cómo? ¿Qué? ¿Cuánto? ¿Sobre quiénes? ¿Qué población hay? ¿Cómo está distribuida? ¿Qué produce Álava? ¿Qué produce Vizcaya? Todo eso, no, ni idea, ¿no? Entonces, establece, como digo, en un Real Decreto del 13 de noviembre de 1877 un primer cupo solo por la territorial, por la contribución territorial, y dice, bueno, es el primer impuesto que se establecería, pero que pagarían las diputaciones. Serían las diputaciones las que tendrían que abonar ese impuesto. Y luego, en el propio decreto, dice, bueno, ya veremos cómo se extienden los demás impuestos. Bueno, pues el ya veremos cómo se extienden es en lo que nos ha reunido hoy aquí, que es el concierto económico. Bien, el concierto, como veremos, es provisional, tiene solamente 8 años de vigencia y ahora ya vamos por los 130 y tantos. Se renueva en sucesivas ocasiones. Y luego vamos a ver, aunque sea de forma breve, un poco las consecuencias o lo distinto que organiza el concierto dentro del país. Bien, en 1878, como digo, se reúnen para ver cómo organizan esto de la recaudación de los demás impuestos, aparte de ese cupo de 1877. El que lleva el peso de las negociaciones por el lado del Estado es Cánovas del Castillo, el artífice de la restauración. Y uno de los personajes más importantes de la Comisión Vasca va a ser Manuel María de Gortázar, que había sido el diputado general de la Diputación Foral de Vizcaya, que había hecho la guerra entre 1872 y 1876. Es decir, este había defendido a Alfonso XII. O sea que no era sospechoso de... Él se había jugado su fortuna y sus dineros por defender a Alfonso XII. Entonces, a la hora de negociar, no es un enemigo para entendernos, es un colaborador. Eso es un punto importante. Entonces, un elemento que hay que tener en cuenta es que el concierto es un acuerdo provisional de 8 años. ¿Por qué 8 años? Porque en la ley de 1876, claro, se reconocía que había habido ciudadanos perjudicados por la guerra en sus negocios, en sus rentas, en sus economías, ¿no? Entonces el Estado compensaba, lo debería de compensar, lógicamente, a los perjudicados liberales de que eso era así, o sea, de que tenían méritos para tener una exención fiscal, ¿no? Como he comentado antes, cuando hay que pagar impuestos, la gente normalmente no suele levantar la mano, ¿no? Y este caso es un caso muy, muy claro, ¿no? Pero la idea era que el cupo que había que pagar lo tenían que pagar solo los carlistas, porque los liberales habían sido perjudicados por la guerra y los liberales no tenían que pagar impuestos, ¿no? Entonces, claro, cuando en los pueblos fueron preguntando, ¿usted es carlista? ¿Y para qué? No, es que si usted es carlista tiene que pagar impuestos. Ah, no, yo no soy carlista. Entonces, claro, en las estadísticas que hicieron los ayuntamientos nadie era carlista. Luego se les ocurrió otra idea, que era decir, bueno, pues en lugar de ir uno a uno, vamos a ver qué ayuntamientos son carlistas y qué ayuntamientos son liberales. Y así veremos quién... Claro, ningún ayuntamiento era carlista, porque todos habían sido perjudicados por la guerra, todos eran liberales, nadie... Insisto que lo de pagar impuestos es muy poco popular, ¿no? Y entonces, al final, ¿qué se hace? Pues como no hay manera de localizar a un carlista, porque no había ninguno, lo que hacen es decir, bueno, pues vamos a generalizar esa exención. Entonces, en los descuentos por esos años, por esas exenciones fiscales que tenían que durar 10 años,
Como habían pasado 2 del año 76 al año 78, se quedan en 8. Entonces, el pacto es por 8 años, que es lo que debía cubrir esa exención fiscal, ¿no? Luego, por supuesto, hay otros gastos de recaudación que, como en cualquier convenio de recaudación, se establecen unas indemnizaciones por gastos de personal, material, etcétera. Y luego hay algunos gastos, otros descuentos no concesados, porque hasta 1878 las diputaciones recaudaban el impuesto sobre los tabacos, no era un estanco del Estado. El primer estanco es 1878. Además, aunque había ya tiendas de Hacienda antes, el tabaco era muy malo. Entonces, la gente no lo compraba. Iban a las tiendas particulares de gente que compraba el tabaco, que tenía sus negocios de elaboración y venta de tabaco. Y, de hecho, Sagasta manda una carta al encargado del estanco diciendo que, por favor, al País Vasco lleven tabaco bueno, porque si no, no lo venden. O sea, que eso quiere decir que el tabaco en general del estanco era bastante malo. Y, en definitiva, como digo, se establece la mayoría de los impuestos, salvo las aduanas, estarían sujetas a este concierto, por eso se llaman impuestos concertados, y así empieza a funcionar las haciendas siguen funcionando igual que antes, lo que pasa es que, bueno, bajo el paraguas del concierto económico, por cierto, que nace sin nombre, es un decreto publicado el 1 de marzo de 1878, y es a partir de 1881-82 cuando ya se empieza a llamar concierto económico o concierto económico-administrativo. Hay varias, hay tanto de una cosa como otra, y concierto es singular, en origen es singular. Bien, como digo, se renueva porque el sistema funciona razonablemente bien, porque efectivamente las diputaciones son buenas pagadoras, porque no hay problemas de orden público, porque el Estado cobra un dinero sin problemas, sin gastos, y como he comentado antes, como es un Estado poco inversor, los gastos los efectúan las diputaciones, por lo tanto, se desentiende del gasto. No se ocupa de las carreteras, ni se ocupa de los estudios de segunda enseñanza, ni se ocupa de la beneficencia, no se ocupa de nada de eso, se ocupan las diputaciones. Entonces, sale ganando en ese sentido, ¿no? Pero se renueva, como digo, en 1886, se renueva en 1893-94, pero a partir, claro, en la medida en que sobre todo la economía en Vizcaya y Guipúzcoa, pero sobre todo en Vizcaya, va modernizándose, van apareciendo grandes sociedades anónimas que además sociedades anónimas que se empiezan a extender su actividad fuera de lo que es el propio territorio vasco, empieza a haber problemas. Problemas con lo que llamaríamos ahora impuesto de sociedades, con la tarifa tercera de utilidades sobre todo, y se tienen que establecer lo que conocemos ahora puntos de conexión. El primer punto de conexión es el fijado en 1900, en el que según la situación de la empresa, si está fundada antes o después del 27 de marzo de 1900 y según donde opere, paga impuestos a unos o a otros. Es un ejemplo simplemente de cómo se empiezan a generar los primeros problemas a la hora de decir, bueno, el Banco de Bilbao, ¿de dónde saca el dinero? Ya tiene sucursales fuera. Bueno, pues se tienen que establecer esos criterios de selección a la hora de ver qué administración recauda sobre quién. Ahora, si hay una negociación prototípica, en el sentido de típica de problemas políticos y tributarios solucionados de forma muy elegante, después de mucho discutirlo, es la renovación de 1906. Coincide con un momento de inestabilidad de los gobiernos liberales en Madrid, por lo tanto se tuvo que volver a negociar varias veces con distintos ministros, pero el peso de la negociación era el de presidente de gobierno, Segismundo Moret, y uno de los principales negociadores del bando vasco fue Adolfo Gabriel de Urquijo, que fue presidente de Diputación en la época y que no lo fue por nada, sino fue porque era mayordomo de Palacio. Es decir, tenía un cargo en la corte de Alfonso XIII y eso le permitía poder ver al rey sin pedir audiencia previa autorizada por el presidente de gobierno. Tenía acceso directo al rey y es el que va a desatascar la negociación. Es muy importante tener buenos contactos en Madrid. Bueno, se plantea la negociación del 6 como una negociación que había que hacer porque acababa el plazo de los 12 años fijados en 1894. Se habían cambiado los impuestos desde 1894, por lo tanto había que... Y luego, claro, lo más llamativo, el aumento de riqueza, sobre todo el aumento de riqueza mineral, siderúrgica
y de las navieras vizcaínas que estaban en pleno proceso de modernización y, claro, ya no coincidía con esa imagen del país pobre, atrasado, poco poblado. No, ya no estamos en eso, ¿no? Entonces aquí empieza a haber el problema porque, claro, eso de que eres pobre no cuela, porque no eres pobre, ¿no? Y luego se plantea otro problema que ya va más allá del puro aspecto tributario, como es que ya desde las propias diputaciones se plantean la reclamación seria de que haya una reintegración foral, de decir, bueno, vale, esto del concierto es provisional, pero tenemos un problema de inseguridad jurídica y que esto habría que darle un poco más de, en fin, más de armazón, más de consistencia, ¿no? ¿Cómo se soluciona? Bueno, pues se solucionan no solucionando muchas cosas, dejándolas para después. Es un acuerdo que se hace todavía más largo, de 20 años. Se establece en su artículo 15 ese texto que las diputaciones seguirán manteniendo las atribuciones que tengan mientras que tengan su régimen tal, que nunca se sabrá cuáles fueran, porque nunca en ningún sitio se dijo, precisamente. Y ese texto, ese párrafo, se ha ido sucediendo en los distintos textos del concierto hasta el actual, creo que es disposición adicional tercera, bueno, con alguna coletilla más, pero el núcleo del texto es el del artículo 15 de 1906, ¿no? Y luego también hay otro elemento nuevo que empieza en la renovación del 6, que es un aumento fijo programado, es decir, no se puede pactar durante 20 años cuando puede darse el caso, como se estaba dando, de que Vizcaya, sobre todo, pero también Guipúzcoa, estaban teniendo un fuerte desarrollo económico y entonces hay que prever que de aquí a unos años pues, esas economías pujantes puedan pagar más, ¿no? Y entonces en el año 16 se fija ya un acuerdo de aumento de 500.000 en el cupo. También prefigura lo que pasa después, es decir, el Estado sabe que va a cobrar 500.000 más. El reparto entre las diputaciones le da igual. Entonces, desde 1915, las 3 diputaciones se destripan para ver quién paga más y quién paga menos de ese 500.000, ¿no? Es otro elemento recurrente. Bien, en 1925-26 se hace una renovación a 2 tandas. Uno de los negociadores es Calvo Sotelo, tanto en la primera como en la segunda. En la primera como director general de Administración Civil y en la segunda como ministro de Hacienda. Y el otro personaje en la negociación del 26, sobre todo, es Esteban Bilbao. Digo que son personajes que actuaron y que tuvieron intervención en esta negociación y por eso planteo el tema también iconográfico para que se vea quién lo hizo. Bien, los problemas, como siempre, el fin del plazo, los problemas con las recaudaciones de utilidad y las empresas cada vez vascas, vamos, y sobre todo vizcaínas y ya también muchas guipuzcoanas tenían más actividad fuera. Y luego, claro, en 1906 se había acordado un aumento en 1916. Claro, ¿qué había pasado entre 1914 y 1918? La Primera Guerra Mundial había provocado un proceso de inflación intensísimo, de tal manera que, claro, los pagos de cupos constantes en pesetas reales suponían unos ingresos cada vez menores. Es decir, que prácticamente con muy poco esfuerzo pagaban el cupo, por lo tanto las diputaciones tuvieron momentos, esos años de la guerra, sobre todo la de Vizcaya, fueron momentos de auténtica bonanza económica, no tuvieron dinero para todo. Pero luego también hay un elemento coyuntural. En el año 25, el 6 de febrero del 25, se anuncia en Bilbao de que el Crédito de la Unión Minera, que es uno de los principales bancos de la plaza, mañana va a quebrar. Y entonces las fuerzas vivas, económicas sobre todo, dicen que eso no puede ser, que alguien tiene que poner dinero para tapar el agujero de la quiebra, ¿no? Entonces, Horacio Etxebarrieta, sobre todo, es el que empieza a mover los hilos para poner de acuerdo a todos, gobierno y diputaciones, de que aporten dinero para solucionar esta quiebra. Claro, las diputaciones dicen, claro, yo no me puedo comprometer a pagar esto o lo otro, porque a partir del 1 de enero del 27 tengo que pagar un cupo que se supone que será mayor. Como no lo sé cuánto mayor, pues no me puedo comprometer, ¿no? Entonces, ¿cuál es la solución? Hacer primero una negociación del cupo líquido en general y luego ya iremos a la letra pequeña. Pero de entrada se queda en que pagan 40 millones desde 1 de enero del 27. Y así puede llegar, las diputaciones se ponen de acuerdo para enfrentarse a este problema de la quiebra del crédito de la Unión Minera, y
bueno, comienza un proceso de liquidación que, como algunos de los asistentes saben, terminó en el año 2000 con 20 millones que aparecieron no se sabe casi ni de dónde. Bien, ¿cuál es la solución? Ya los aumentos de cada 10 años ya no valen porque se ve que la inflación puede ser muy importante y entonces se establecen aumentos ya quinquenales, fijos, pero quinquenales. Se establece un reglamento ya no es un texto corto con 4 cosas, sino que ya es un reglamento que establece claramente los puntos de conexión de los distintos impuestos, qué se entiende por operar, también establecen los jurados mixtos de utilidades, los jurados que van a repartir las bases imponibles entre las administraciones bien provinciales o bien del Estado y organizan, para entendernos, la recaudación. No solamente es el pago del cupo, sino también la recaudación, en este caso, sobre todo de la tarifa segunda y tercera de utilidades. Bueno, al hilo de las renovaciones se van aumentando el número de impuestos, sujetos a concierto, lógicamente. Y al hilo de ese aumento de impuestos, sujetos a concierto, también aumentan los cupos. Vemos que hay momentos en los que el cupo puede subir, como en 1898, hay un donativo. En la guerra de Cuba, bueno, el Estado español nunca tenía dinero para nada, pero para una guerra menos todavía, ¿no? Y entonces, en 1898, hacen una especie como de escote. Dicen, bueno, todas las bases imponibles hay que sumarlas un 10% para hacer dinero para pagar la guerra contra los norteamericanos y tal. Y entonces las diputaciones dicen, no, yo tengo concierto, aquí yo no. Y entonces llegan a un acuerdo por el cual por un año se paga un donativo voluntario, porque las diputaciones, por supuesto, son patriotas y entonces van a apoyar al ejército. Pero solo un año, tampoco hay que pasarse. Y entonces por eso en el año 99 baja, porque se paga solamente un año. La guerra acaba a finales del año 98 y por lo tanto no hay más gastos, no hay más donativo. Luego, a partir de 1913, sube, en el año 16 el acuerdo programado también se aplica, en el año 20 se incorporan nuevos impuestos, el impuesto del mineral, y sobre todo es en la renovación del año 26, pagadera a partir del 1 de enero del 27, es cuando se nota un fuerte aumento porque se pasa de 10 millones escalados a 40, en total, lo cual no era precisamente poco gasto. Bien es cierto que la población también había ido subiendo, es decir, así como Álava no tanto, pero el caso de Vizcaya y Guipúzcoa es claro que también hay más pagadores, o sea que el esfuerzo fiscal, aunque fue instantáneo de 31 de diciembre del 26 a 1 de enero del 27, la capacidad de recaudación, pues bueno, se iba a poder ajustando porque efectivamente había más gente que pudiera pagar impuestos. ¿Esos cupos eran mucho o poco? Pues según como se mire. Para el Estado, pues en los años cuando esa fuerte subida del 27 pues, llegó al 1,30% de los gastos, de los ingresos, totales del Estado. Eran unas cantidades relativamente pequeñas, pero claro, esa es la mitad de la jugada, es decir, esos son los ingresos del Estado, pero es que el Estado en el País Vasco invertía poquísimo, muy poco. Entonces, a efectos económicos, las diputaciones prácticamente hacían y deshacían. ¿Las diputaciones qué hacían? Pues hacían muchas cosas. Tenían policías provinciales, aquí los miñones, en Álava y en Vizcaya los miñones, los miqueletes en Guipúzcoa, por supuesto las carreteras, tenían también los centros de segunda enseñanza, todos los sistemas de beneficencia, niños, ancianos, dementes, eran a cargo de las diputaciones. Luego, llegado el caso, pues como tenían dinero, por ejemplo, una de las operaciones más curiosas y significativas de la Diputación de Vizcaya fue, en el año 25, incurrir en un programa de viviendas baratas. Pues bueno, ese programa lo que supuso fue duplicar el presupuesto, de 25 a 50 millones, de golpe, en un año. O, por ejemplo, a partir del año 20, programar la construcción de escuelas de barriada. En los barrios más perdidos, de los valles más perdidos de Vizcaya, se ponía una escuela con un convenio con el ayuntamiento y la Diputación subvencionaba el pago de los ladrillos, la obra de fábrica,
y el ayuntamiento solía poner el terreno y, en fin, pero luego el maestro lo pagaba la Diputación. Los materiales eran de la Diputación, los manuales eran de la Diputación, el pago del maestro, de la maestra, era el cargo de la Diputación. Entonces, tenían, como digo, una actividad económica muy intensa dentro de sus respectivas provincias. Queda un poco raro, pero se ve la barra de la derecha, que es de Guipúzcoa, los gastos por habitante, quitando el cupo, que el cupo se lo gasta el Estado, lógicamente, de las 3 diputaciones y uniendo a Navarra, que sería la barra amarilla, no tienen casi comparación con los gastos de las diputaciones de régimen común. Es decir, si sumamos los gastos de las diputaciones de régimen común, lo hacemos en términos per cápita en 1886-1917, vemos que incluso el gasto per cápita baja. En cambio, en el País Vasco sube y a partir del año 27 sube significativamente. También sube en el Estado por los efectos benéficos para las haciendas provinciales del régimen común del Estatuto Provincial, pero aún así se nota la diferencia de la capacidad de gasto que tienen las diputaciones sujetas a concierto y convenio frente a las de régimen común. Para esto, para esos gastos, había que tener un sistema tributario. Y las diputaciones se fueron dotando con el tiempo de un sistema tributario bastante variado. Aquí depende mucho la situación de Álava y de Vizcaya y de Guipúzcoa. Cada uno tuvo su truco del almendruco. Vizcaya, por ejemplo, durante muchos años, prácticamente 1/3 e incluso más del presupuesto se lo cubrían los ingresos del ferrocarril minero de Triano, de una empresa, para entendernos. Entonces, la carga tributaria era baja porque tenían muchos ingresos procedentes de un negocio como era el ferrocarril minero, ¿no? Entonces, tenía un perfil de hacienda patrimonial casi a la alemana. Claro, los beneficios del ferrocarril descendieron y entonces hubo que volver otra vez al recurso al impuesto, ¿no? Y tenían, como digo, una panoplia tributaria desde los consumos, los impuestos de utilidades, tarifa primera, segunda y tercera, más o menos IRPF, impuestos sobre acciones y impuestos de sociedades, más o menos, timbre, alumbrado, y luego tenía incluso impuestos, como es el caso de Vizcaya, tenían impuestos que no estaban sujetos al concierto porque el Estado no los recaudaba. Había un impuesto sobre bares y cafés y otro sobre una tasa sobre el ganado cabrío, que era específica de Vizcaya. El Estado no la tenía y no estaba sujeta al concierto porque era un impuesto propio. En Álava, por ejemplo, hasta el año 14 se recaudó la hoja de hermandad, que era un impuesto de capitación medieval. O sea, los sistemas tributarios evolucionaron, pero evolucionaron muy despacio. Bien, volvemos al concierto y llegamos a 3:10 de la tarde del 19 de junio de 1937, más o menos. Esa es la hora en la que se ha sacado esta foto, que es cuando se quita la bandera republicana y se pone la bandera nacional rojigualda en el balcón de la Diputación de Vizcaya. Bien, otra guerra y aquí tenemos a un personaje que había negociado en el año 25 y 26 con las diputaciones, que sabía, había sido director general de contribuciones, sabía esto del concierto de que iba, y era el encargado del Departamento de Hacienda en la Junta Técnica del Estado, una especie como de gobierno provisional que organiza en Burgos, Franco, con el alzamiento, ¿no? Y entonces, Andrés Amado, que es el personaje, propone, parece, porque todavía no hemos encontrado la documentación original del proceso de abolición del concierto con Vizcaya y con Guipúzcoa, y se consigue, y de hecho lo hacen, la derogación del concierto con Vizcaya y con Guipúzcoa. ¿Las razones? Pues bueno, el privilegio, que era un paraíso fiscal, y que el famoso dicho de que habían pagado con la traición el privilegio de tener el concierto económico. En cambio, Álava y Navarra, que se habían mantenido con el movimiento desde el principio, pues continuaban con su sistema, ¿no? Claro. ¿Cuáles fueron los efectos? Pues fueron radicales, fueron casi a veces
dramáticos, en el sentido de que se perdió la gestión autónoma de ingresos y gastos, se perdió muchas competencias. La Policía Provincial desapareció, tanto Miqueletes como Miñones de Vizcaya, en agosto del 37. Y se lamina toda la infraestructura foral, no, insisto, no en el sentido foral del término foral vinculado al texto foral tradicional, sino foral como raro, como distinto, ¿no? Por ejemplo, las cajas de ahorros, que habían funcionado de manera bastante autónoma desde su fundación, la primera, la municipal de Vitoria, por ejemplo, y que en todo caso las provinciales fundadas desde las diputaciones habían funcionado en colaboración, en combinación con las propias diputaciones, de repente el control que se va a hacer desde el Ministerio de Hacienda de las cajas de ahorros va a ser mucho más intenso, ¿no? Para que nos hagamos una idea de lo que supuso esto en cuanto a pérdida de ingresos y gastos, en 1943, en junio de 1943, se hace una liquidación parcial de, claro, se elimina el concierto a partir de 1 de julio del 37. Claro, pilla mitad de ejercicio, entonces hay partidas que según en qué mes van a un lado o van a otro, ¿no? Entonces eso requiere un cierto ejercicio contable y tal. Entonces la Diputación siguió recaudando cosas del concierto porque eran atrasos realmente, ¿no? Bueno, pues en el año 43, como digo, los atrasos del concierto suponían más ingresos que el presupuesto corriente del 43. Es decir, cobraban más dinero, tenían más ingresos de las resultas, de los restos del concierto de los años 30, que de lo que debían de recaudar en ese año 43, ¿no? Entonces, como digo, los Miñones se eliminan, pero aparte de que fusionan a 9, tienen que recolocarlos en donde buenamente pueden, a los que no están incursos en procedimientos de responsabilidad política, caja de ahorros, en fin, como digo, es un desastre. En cambio, Álava continúa con su régimen. De hecho, en el año 38 recupera el adjetivo foral, aunque las Juntas Generales no se reponen, y en mayo del 42 se modifica el concierto porque hay que ajustarlo a la contrarreforma fiscal franquista, ¿no?, que había restablecido los impuestos de consumos. Entonces hay impuestos de usos y consumos que se conciertan, la contribución de la renta, que como digo había aparecido en los años 30, se concierta, y también en el año 39 había una ley de contribución sobre los beneficios extraordinarios de guerra de las empresas que también se concierta. Se hace un aumento de 700.000 pesetas, pero también empiezan a meter elementos desconocidos como que la Diputación tenía obligación de remitir documentación al Ministerio de Hacienda, o que la Hacienda del Estado se reservaba la alta inspección, lo cual nunca se supo muy bien qué era, pero era un elemento novedoso dentro de él. Bien, en el año 26, bueno, 25-26, se había acordado por 25 años el concierto, por lo tanto, en el año 51-52 correspondía la renovación y efectivamente se renueva, ¿no? Entonces, al hilo de las renovaciones del concierto de Álava, van a aparecer elementos que, por eso decía antes que fue y que es, elementos que ahora mismo no nos sorprenden porque están en el concierto. Claro, lo que pasa es que de aquella manera, es decir, por ejemplo, el ajuste quinquenal en función de los ingresos presupuestados por el Estado. Como he comentado antes, el fundamento básico era el ingreso, lo que se suponía que el Estado iba a recaudar. Entonces, claro, si fijamos un cupo por 25 años, el ingreso del Estado está sujeto a evolución. Entonces, habrá que ver, según cómo evolucione ese ingreso, ir ajustando el cupo. Entonces, ese ajuste quinquenal es el que ahora también se establece por norma. Y luego se repite el plazo de los 25 años, lo cual nos lleva a 1976, que a partir del año 77 entraría en vigor otra renovación del concierto, que también encontramos otros elementos, como digo, que encajan en lo que es ahora lo habitual, ¿no? Esa separación entre parte tributaria y parte financiera, o reconocer unas ciertas facultades sobre el sistema tributario sin rebasar el decreto y los pactos internacionales. Esto de los pactos internacionales es también una constante desde 1906. Y luego, claro, como estamos en esos momentos con una inflación del 18, 20, 22%, ni siquiera el ajuste quinquenal es suficiente. Entonces, lo que hacen es una revisión anual del cupo en función de la evolución del presupuesto de ingresos. Se intenta que el cupo obedezca a la evolución de la coyuntura.
Y luego, por supuesto, se mantiene esa renovación especial cada 5 años. Esto es lo que ahora más o menos llega, está también en la norma. Otra cosa es que, bueno, luego se negocia antes o se negocia después, pero la norma lo dice. Bien, el cupo va evolucionando, más al final, en la medida en que esos aumentos quinquenales van siendo efectivos y que la Diputación y que la provincia de Álava efectivamente crece. O sea, ya no es como hasta la Guerra Civil una provincia con ciertos elementos de modernidad, pero que no deja de ser una provincia predominantemente agrícola. Ya en los años 50 y sobre todo en los 60, la corriente migratoria, la industrialización en Álava entra y entonces eso se aprecia y en fin, la leyenda de pobreza cada vez también es más complicada de mantener. Lo que sí nos encontramos es un caso paradigmático y mayúsculo de suficiencia presupuestaria, es decir, sistemáticamente los presupuestos se cierran con unos ingresos mucho mayores de los presupuestados. Hay veces que incluso cercanos al 100%. Ahora cualquier gestor público se cortaría una mano para tener el doble de dinero para gastar de lo que ha presupuestado, ¿no? Pero la Diputación durante décadas mantuvo esa suficiencia, esa extraordinaria capacidad de gasto. El aeropuerto de Foronda es un buen caso de ello. Pero, claro, el problema era que como el cupo se calculaba sobre el ingreso, el problema era que si eras demasiado rico, te subieran mucho el cupo. Entonces, había que hacer extrañas operaciones contables para esconder el dinero en el cajón, para que no se viera, porque si no corrías el riesgo de que efectivamente en Madrid dijera, oye, soy pobre, olvídate que de pobre nada, no, que hay que pagar. Pero bueno, no dejaba de ser cierto que era una provincia, bueno, periférica, en el sentido de que la gran industrialización de los años 60 pues se da sobre todo en Vizcaya y en Guipúzcoa, y entonces, bueno, pues Álava sí, pero menos, ¿no? Y entonces, bueno, y luego, como decía antes, las relaciones que había dentro en el sistema, en el Pardo y tal, pues bueno, eran a veces muy útiles para poder conseguir una menor exigencia del Estado, ¿no? De hecho, la capacidad de gasto por habitante se incrementa. Aquí son pesetas corrientes, es decir, también la inflación está representada, pero la Diputación fue capaz de gastar, de mantener, incluso con una población creciente y con un proceso de inflación creciente, fue capaz de aumentar su capacidad de gasto en términos per cápita. Bien, para ir terminando, ese es el concierto que va a haber en el año 80 y que se va a tomar como cierta base para lo que va a ser el concierto aprobado en el 81. Pero viendo un poco la cosa en perspectiva, y ya para acabar, ¿cuáles fueron los problemas del concierto a lo largo de estos años, desde 1878 hasta, sobre todo hasta la Guerra Civil? Porque ya el caso Alavés, problemas, hubo sus conflictos, pero bueno, no hubo graves problemas. Por una parte, cómo era crecientemente difícil encajar en un sistema centralizado, crecientemente centralizado, un sistema descentralizado, en el que cada diputación hacía lo que daba la gana, para entendernos. Si decidían hacer un puente, lo construían. Si decidían hacer un ferrocarril, lo construían. Si decidían hacer una escuela, Eso cuenta la leyenda que el puente del Cursal en Donosti fue a inaugurarlo el ministro de Fomento, con el presidente de la Diputación. Entonces, claro, fue el ministro de Fomento el que cortó la cinta, ¿no? Entonces, corta la cinta y le dice el presidente de la Diputación, bueno, cuando llegues a Madrid encontrarás el papel en el que te pedimos permiso para construir el puente. Es decir, como tenían el dinero, pues el trámite burocrático se hacía, pero bueno, se hacía con cierta tranquilidad y calma, ¿no? Pero, como digo, eso fue crecientemente difícil en la medida en que efectivamente el Estado formalmente era cada vez más grande y más centralizado, tenía claro, también iba modernizándose en lo tributario y, por lo tanto, el conflicto entre dos administraciones fiscales operando en el mismo terreno era cada vez más plausible. Luego, el concierto también tuvo una falta de definición formal, lo cual era una ventaja y un inconveniente. Una ventaja en el sentido de que esa alusión a las competencias que vengan ejerciendo, pues podía ser cualquier cosa. Como en ningún sitio se puso cuáles fueran,
En el momento en que el Estado hacía una cosa o que una diputación hacía otra, pues podía darse el caso de que hubiera un conflicto. Las cuentas municipales, por ejemplo. Es como comentaba, el decreto del 53 asigna a las diputaciones forales el control de las cuentas municipales, cuentas y presupuestos municipales. Eso no es foral porque la cuenta se presentaba al corregidor, pero bueno, se integra dentro de lo que es foral, como, insisto antes, como extraño, ¿no? Eso es una competencia que se ha venido ejerciendo, pero en ningún sitio del fuero lo dice. Bien, entonces, son las diputaciones las que regulan y controlan los presupuestos municipales. El Estado ni tiene estructura ni quiere enterarse de qué hacen los ayuntamientos. Son las diputaciones las que hacen eso. Entonces, cuando el Ayuntamiento de San Sebastián en 1890-91 aprueba un presupuesto extraordinario, el Estado de repente dice que lo aprueba y las diputaciones se quedan así como que lo aprueba, si la que tengo que aprobar soy yo. Ahí tienen un litigio, ¿no? A ver, pero claro, es un presupuesto extraordinario, no es el ordinario. Pero en la medida en que cada uno esté en su sitio, para entendernos, no suele haber muchos conflictos. Pero insisto, la ventaja es, o por ejemplo lo que pasa con las comisiones de carreteras. En la dictadura del Primo de Rivera, una de las cosas que hace, como se sabe, es establecer programas de obras públicas muy ambiciosos, ¿no? Y entonces uno de ellos era el reasfaltado, o asfaltado de lo que es la red radial, Nacional 1, 2, 3, pues cuando se diseña esa red radial y se asfalta es en los años de la dictadura del Primo de Rivera. Y entonces hay una norma que dice que en cada provincia el jefe de correos, el delegado de Hacienda, el delegado de Fomento, el gobernador civil, tal, se van a reunir en una comisión para organizar eso del asfaltado, ¿no? Y aquí se reúnen y se dan cuenta de que ninguno tenía competencia en las carreteras, porque no dependía ni de Fomento. Entonces, claro, las diputaciones dicen, oiga, es que las carreteras son mías. Entonces, van cediendo los puestos, el de Correos se queda, porque Correos es Correos, y todos los demás van cambiando, porque está el de Fomento de la Diputación, el de Hacienda de la Diputación y el gobernador civil, que bueno, tiene que estar, ¿no? Pero que al final son ellas las que, porque las carreteras son suyas, ¿no? Entonces, por eso digo que tiene sus ventajas y sus inconvenientes, porque llegado el caso, el Estado siempre podía decir, ¿no? Y luego, el otro problema que tuvo, ya lo hemos comentado rápidamente, fue la inestabilidad del cupo. Es decir, en la medida en que hay momentos de precios sostenidos, incluso en los años 90 hubo deflación, hubo caída de precios, el cupo pues, no tiene mayor problema, porque se mantiene constante en unos régimen de precios constante. Pero cuando los precios suben mucho, o la actividad económica sube mucho, o el presupuesto de ingresos sube mucho, pues ahí el cupo sigue siendo constante. A corto plazo puede ser una ventaja porque se ahorran dinero, pero genera esa imagen de privilegios, que los vascos no pagan impuestos, etcétera, etcétera. Es, como digo, también un problema creciente, ¿no? ¿Qué ventajas tuvo? Pues sí permitió mantener una elevada inversión pública, en el sentido de que la red de carreteras, la red de escuelas, la dotación de institutos, centros de beneficencia, en combinación con las cajas de ahorros, también hay que decirlo, cajas de ahorros que en parte en las provinciales fueron promocionadas desde las diputaciones, permitían tener unos gastos sociales, pero de infraestructuras muy importantes. Eso hay cuando están en el año 26 negociando con los técnicos de Hacienda y el cupo y tal, claro, los de técnicos dicen, es que nosotros no podemos poner las carreteras como salones que tienen ustedes en Álava, por ejemplo, porque para todo el Estado eso es imposible, ¿no? Entonces, esa inversión pública sustituyó, pero también fue mayor de lo que el Estado en general hizo en el resto del Estado. Son comparar diputaciones, pero en el año en que la Diputación de Vizcaya se gastaba cerca de 4 millones de pesetas en carreteras, la Diputación de Valencia se gasta 250 pesetas. O sea, esas cantidades son... Luego, claro, permitió ajustar la inversión pública en beneficio de unos más que en otros, eso es cierto. Es decir, ¿quiénes controlan las diputaciones? Los grandes empresarios, los grandes grupos de empresarios y de comerciantes y de notables de los respectivos territorios, ¿no? Y, lógicamente, pues los grandes propietarios fueron muy remisos a establecer las contribuciones directas, porque eran los que más iban a tener que pagar, ¿no? Pero, aún así,
aún así, la recaudación se hizo, cuando se establece, se hace de una forma relativamente eficiente, de tal manera que los sistemas de inspección, vemos las actas de inspección de los servicios de inspección que tenían las diputaciones, y bueno, son servicios de inspección, o sea, eran inspectores que hacían cuentas, actas, levantaban acta y, hombre, no hemos encontrado grandes escándalos de fraude fiscal, pero el ejercicio contable se hacía. De hecho, en algunos archivos empresariales al que hemos tenido acceso, la contabilidad B en muchas empresas vizcaínas, por lo menos, que es lo que manejamos más, aparece a partir del año 39-40. Hasta entonces no hay contabilidad porque no hace falta. O sea, la recaudación, no se quieran regalar el dinero, cuesta más esconder, para entendernos, la molestia de hacer una doble contabilidad que lo que la Hacienda te va a cobrar, ¿no? Entonces, a partir del año 39 la cosa cambia significativamente. Entonces, por eso digo que no eran hermanitas de la caridad, porque inicialmente el concierto es el paraguas que pretenden utilizar las diputaciones para apartarlo de las garras infames del Ministerio de Hacienda, y al final las diputaciones son agentes recaudadores que lo que tienen es un servicio, tenían unos empleados, unos edificios que hay que pagar, y también en la medida en que el sistema funciona, la gente tiene carreteras, tiene hospitales, tiene escuelas, se legitima más el sistema, es un sistema que se autoalimenta. Si tú tienes servicios, la gente paga los impuestos más alegremente, para entendernos. Claro, en comparación el Estado, que era muy poco inversor, pues no tenía ese atractivo, y por eso es uno de los motivos por los que la recaudación per cápita también es mayor. En esencia, eso es la definición, ese es el por qué hubo y cómo funcionó. Como luego va a haber un debate, pues yo supongo que si hay alguna pregunta o lo que sea, pero espero no haberles aburrido mucho y agradecer en todo caso la invitación y la atención. Bueno, orain tenaldi bat egingo dugu, kafetxo bat hartzera joango gara, eta gero jarraitu egingo dugu Santi Larrabaselen hitzaldiarekin.